Entonces vamos a empezar con nuestra grabación. Vamos a empezar también nuestra clase. Y permítame un momento aquí. Vamos a iniciar con nuestra clase de una forma, digamos, como un poco más rápida para poder avanzar en el tema que tenemos nosotros pendientes. El objetivo es terminar de ver el sistema respiratorio, pues que ya habíamos estado viendo. Y vamos a empezar un tema nuevo con el cual ustedes pues también quizá de pronto están relacionados desde lo que habían visto en el bachillerato. Entonces, básicamente lo que vimos hace 8 días del sistema respiratorio fue la respiración, digamos como un repaso del sistema respiratorio en cada uno de los seres vivos que nosotros habíamos o conocemos del bachillerato, ¿no? Eso fue hace 15 días. Hace 8 ya empezamos propiamente con la anatomía y con la fisiología, bueno, o el funcionamiento de este sistema respiratorio, ¿cierto? Entonces pasamos rápidamente por ver las estructuras de las vías respiratorias superiores, ¿cierto? Que eso viene y se divide pues a través de los bronquios como las vías que transportan el aire y llegan hasta unos espacios muy pequeños que se llaman los alveolos, ¿cierto? Y pues allá se da el intercambio de gases, lo vemos ahí. Entonces, ¿por qué? Porque los alveolos están irrigados. Irrigado quiere decir que está con presencia de venas y arterias. Recuerde que las arterias en este caso están representadas por el rojo y las venas están representadas por el azul. Bueno, sí, no se preocupen, yo también tuve un inconveniente hoy. Los que van llegando van escribiendo su nombre para la asistencia, ¿listo? Entonces, mire, las terminaciones de los bronquios, ¿cierto? Esos bronquios que vienen siendo, todo esto es cartílago y todo esto son vías por donde se transporta el aire. Esas terminaciones son algo que es la unidad fundamental del sistema respiratorio que se llaman alveolos, y esos alveolos tienen alrededor, como todos los tejidos del cuerpo, o la mayoría, van a tener arterias y venas. Arteria la que transporta la sangre oxigenada que ya viene desde los pulmones, desde el corazón, que pasó por los pulmones, y las venas que recogen la sangre desoxigenada, es decir, la sangre ya cumplió la función de ir a dejarles oxígenos a cada tejido. Igual el alveolo también es un tejido y le recoge también entonces esa sangre desoxigenada y la devuelve entonces otra vez al corazón para llevarla a los pulmones para que sea oxigenada. Entonces, estos alvéolos tienen una rica capilaridad. Recuerde que un capilar es lo que conecta las arterias y las venas, ¿sí? Y que son muy diminutos, son posiblemente 5 veces, 10 veces la punta de un alfiler, pues, y son millones. Entonces, eso es lo que permite el intercambio entre los gases, es decir, el oxígeno que está ahí presente en los alvéolos, ¿cierto? Que se absorba por la sangre y que sea llevada y transportada pues a su destino como tal. Entonces ahí ya empezamos a ver esto, que vendría siendo también propiamente la anatomía de los pulmones, también pues ya conociendo las cámaras del corazón y el recorrido que hacía entonces la sangre cuando llegaba por las venas, aurícula derecha, ¿cierto? Pasaba al ventrículo derecho, después iba a los pulmones, llegaba otra vez a la aurícula, después de los pulmones se devuelve, ¿cierto? Se devuelve al corazón y el corazón llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale expulsada con gran fuerza, ¿cierto? Con una gran fuerza y por una gran vía que es la arteria aorta, que es la arteria más grande del cuerpo humano, y de ahí se dirige pues a todas las partes del cuerpo, ¿listo? Entonces ya vimos aquí propiamente que esos bronquios son como un arbolito, ¿cierto? Aquí está sin los pulmones, ¿cierto? Entonces son como un árbol, mire. Y los bronquios es importante identificar. Entonces, ¿en todo el aparato respiratorio se absorbe oxígeno? No. Entonces hay unas vías de transporte, ¿sí? Hay unas vías de transporte. O sea, son las avenidas, por decirlo así, de la ciudad. Las vías de transporte solo llevan, no absorben, es decir, esto no es permeable, ¿sí? No es permeable. Claro, todas estas vías tienen otra serie de funciones como la secreción de moco para la defensa del organismo ante cualquier tipo de patógeno que pueda enfermarnos, pero no tienen, digamos, como una permeabilidad de ese aire como tal, ¿cierto? El aire, el oxígeno llega hasta las puntas y en las puntas están los alveolos y allá sí
hay un intercambio de aire. Ahí ya no se transporta. Allá lo que se hace es intercambio de gases. ¿Listo? ¿Qué gases? El oxígeno y el CO2. Oxígeno que entra y CO2 que sale. Muy bien. Entonces ahí quedamos hace 8 días, entonces un poquito de anatomía de los alveolos. Entonces son bolsas diminutas, cuando veíamos allá el tipo de bolsas que tenían las aves, ¿cierto? No están desarrollado, pero sí son bolsas de aire que se llenan y son muchas, son diminutas y son muchas. Entonces están en los extremos de los bronquios, como ya lo decíamos, son ramas pequeñitas de los tubos de aire que llegaron hasta allá. Y en los alvéolos, lo que ya les estaba diciendo, es que se produce el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración. Entre el pulmón, ¿cierto? Que vendría siendo entonces el órgano principal de la respiración, y la sangre. Em, Listo. Esto se da mediante un proceso de inspiración y expiración, ¿cierto? Inspiración, que en la misma inhalación tiene esos dos nombres, y la exhalación o expiración, que sería la expulsión del aire de los pulmones, y eso se hace mediante un músculo, ¿cierto? O varios también músculos, pero hay un músculo principal y ya ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí un poquito más, mirando otra vez el proceso, mire, por aquí iría la sangre, ¿cierto? La sangre fluye, entra y sale, ¿cierto? Entra o pasa, mejor, pasa, ni siquiera entra, sino que pasa, ¿cierto? Y al pasar, entonces se da ese intercambio, ¿sí? De mayor concentración a menor concentración. Lo que no sé si les preguntaba a ustedes, y es que si uno abre la ventana y pues en la casa está abrigado, uno abre la ventana y afuera está haciendo frío, uno abre la ventana, ¿se entra el frío o se sale el calor? Entonces, les decía, hacía la reflexión que pasa las dos cosas, se entra el frío y se sale el calor hasta alcanzar un nivel de equilibrio, ¿cierto? Entonces en la ventana va a haber un nivel de equilibrio después de que yo abra la ventana. Y de igual manera, entonces pasa, si yo abro aquí las ventanas del alvéolo y del capilar, entonces hasta que no haya una nivelación entre el CO2 y el oxígeno ahí, de las necesidades que lleva ese capilar, entonces por presiones, ¿no? Eso es por presiones. Hasta que no haya una nivelación, entonces pues no cesa, digamos, como ese intercambio. Ya cuando se da la nivelación, entonces sigue derecho hasta su destino, órgano diana, por decirlo así, que es donde va a llegar la sangre, que finalmente es casi todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces los alvéolos otra vez son sacos así. Como tal, en enfermedades estos alvéolos ya no tienen esa forma de gránulos, ¿cierto? De granos, no tienen esa forma, sino que se vuelven casi que una sola bolsa. Las paredes de los alvéolos, como están unidas, se rompen y se vuelven una sola bolsa, pero esto lo que va a hacer es impedir que el aire salga a los pulmones, es decir, la persona puede inhalar, pero no le sale el aire. Entonces, hagan ese ejercicio, como que inhalen y mantengan el aire sin que le salga. Obviamente cuando uno habla, cuando uno habla sale el aire, ¿cierto? Pero hagan el ejercicio de que usted inhale y que solo le salga un poquito de aire, ¿cierto? Entonces va a ser bastante complicado. Esa enfermedad se llama EPOC y le da a los fumadores que, eh, bueno, no a todos, pero le da pues a los fumadores que llevan desde los 15 años hasta los 45, 50 años, y les da a hombres y a mujeres como tal. También hay una predisposición genética para eso, es decir, que alguno de sus familiares haya sufrido eso. Entonces la recomendación es a moderar el cigarrillo. Em, Listo, aquí yo también digamos como la ejemplificación el, la ejemplificación de la entrada y la salida del aire, ¿listo? En el alveolo y el intercambio. Entonces la circulación y el intercambio de gases, como les decía, entonces la hemoglobina es la que transporta, los glóbulos rojos son los que transportan hemoglobina, y la hemoglobina a su vez tiene hierro, ¿cierto? Y esa hemoglobina entonces es afín por el CO2 y por el oxígeno, y es lo que permite que la sangre, hay también CO2 disuelto en el plasma, ¿cierto? Veíamos en la circulación que la sangre también tiene una parte fluida que se llama plasma. Ahí en esa parte fluida también va oxígeno y también va CO2, depende pues del vaso que estemos hablando, si es arteria buena, pero también en la hemoglobina hay una afinidad por el transporte del oxígeno. Básicamente esto. Aquí, ¿qué más podríamos decir? Importante pues saber que los gases que se transportan son oxígeno y CO2. El oxígeno es pues finalmente el que consumen las células para su metabolismo, para su funcionamiento, y como desecho celular, es decir, de cada órgano, va a salir CO2,
y ese CO2 pues finalmente se transporta a la sangre y es expulsado con cada exhalación que hacemos. Entonces la ventilación pulmonar es otra función, ¿cierto? Uno no solo, digamos que se da el intercambio de gases, sino que también hay una función que está, digamos que regulada por un músculo principal que se llama el diafragma, ¿cierto? Entonces ustedes pueden notar allá debajo de sus costillas y pueden hacer el ejercicio. Debajo de sus costillas, allá hay un músculo que es así aplanado. Les decía, tiene forma con lo que se tapan las tortas, ¿no? Entonces está la bandeja y con lo que se tapan las tortas, que es como un domo, ¿sí? Un domo, esa tapa de vidrio así como es una, como media esfera, ¿cierto? Así es el diafragma. Entonces, cada vez que nosotros inhalamos, el diafragma se contrae como se contrae cualquier otro músculo, ¿cierto? Y al contraerse se aplana. Entonces, si tiene esa forma así como de domo, ¿sí? Al contraerse se aplana, lo que hace que los pulmones puedan bajar, puedan descender y se puedan inflar, ¿cierto? O se puedan insuflar de aire, ¿cierto? Entonces, si la inhalación es una acción activa y la exhalación es como, no un reflejo, pero es una acción inactiva, ¿cierto? Porque ya digamos como que vuelve a su normalidad el músculo. Se relaja el músculo, ¿sí? Inhalación, ahí se contrae y cuando botamos se relaja el músculo, sube, ¿cierto? Y hace que los pulmones también se expriman, por decirlo así, y salga al aire en un proceso pasivo. Entonces, inhalas, inspiración activa, exhalación pasiva. Eh, no solo está el diafragma como músculo de la respiración, sino también entre las costillas hay unos músculos, ¿cierto? eh, Intercostales que permiten también la expansión del tórax, ¿cierto? Porque aquí estaríamos hablando casi que, digamos, a nivel abdominal, pero el tórax también se expande cuando inhalamos. El tórax también se expande tanto en la parte de la parte del frente como la parte de atrás, ¿listo? Y eso tiene que ver con los músculos que están entre cada costilla, ¿listos? Básicamente eso. Y el objetivo de la ventilación es el transporte de oxígeno, solo transporte. Aquí me hizo falta subrayar. El transporte de oxígeno. Por favor, cerrar las cámaras, Michael. Listo, seguimos. Entonces, las enfermedades del sistema respiratorio, hablemos un poquito de esto, lo que les decía del EPOC. Entonces, no solo es que los alveolos se empiezan a fusionar entre sí, digamos que esto vendría siendo la parte normal. Esto viene siendo los bronquios, mire. Ya habíamos visto que son los bronquios, ¿cierto? Que es el transporte del oxígeno, mire, va bajando por la tráquea, ¿cierto? Ahí llega la carina y ahí se sigue viviendo los bronquios en ramas. Y ese es un bronquio normal de una persona que nunca ha fumado, ¿cierto? O que nunca ha cocinado con leña, porque esta enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obstructiva, ¿cierto? Y porque ya vamos a ver cada una de esas cosas, es porque este que es el bronquio, que es una vía, se empieza a cerrar, ¿cierto? Porque las sustancias de la nicotina, incluso pues las sustancias que desprende la quema de leña, pues también digamos que son tóxicas para el organismo. Entonces, eso hace que el tejido se enferme y se inflame, ¿cierto? Porque se está causando una herida. Esa inflamación, entonces, va a ser parte de la obstrucción de la enfermedad. Y esto que ven amarillo es moco también, ¿cierto? Ese moco, entonces, también sale en defensa del organismo, porque finalmente pues el moco es una sustancia que también está llena de glóbulos blancos que veíamos que son los que se encargan de la defensa del cuerpo, ¿sí? Entonces toda esa sustancia, digamos que viene a luchar, ¿cierto? Se secretan las sustancias, se eliminan, por decirlo así, se captan y se eliminan las sustancias, pero todo eso va a ser el moco, ¿cierto? Es decir, el moco no solo son cosas malas, por decir patógenos, sino que también el moco son glóbulos blancos muertos, ¿cierto? De nuestro organismo que se está defendiendo. Entonces, lo que les decía, hay algo que esto se llama bronquitis crónica, que es que los vasos de los bronquios se cierran, tanto por la inflamación como por el moco que se produce, se obstruye,
Y el otro, que también es pues no menos grave, es el enfisema y es que los alvéolos empiezan a fusionar entre sí porque sus paredes se rompen, ¿cierto? Al llegar la sustancia tóxica del cigarrillo, todas las paredes de los alvéolos se empiezan a romper y hacen un solo alvéolo, ¿cierto? Que no es funcional, que no funciona, no sirve, se daña. ¿Listo? Sí hay millones de alvéolos, pero también la destrucción masiva de esto se da con el consumo de cigarrillo. Entonces, esto es un ejemplo pues de lo que vendría siendo las enfermedades pulmonares. Solo un ejemplo porque pues ustedes tienen una tarea en la cual eh, deben consultar o tienen que hacer la consulta del listado de enfermedades que ustedes tienen allá en la tarea. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a mirar entonces aquí un poco hablando de, pues, de la salud, ¿cierto? Si hablamos de la enfermedad, hablemos también de la salud. Y es la recomendación a hacer actividad física y más que actividad física, ejercicio y más las personas que estamos acá, que todos somos jóvenes, ¿no? Que no pasamos de 40 años. O bueno, si pasa de 40, incluso 60 años puede llegar a ser joven, porque la juventud no se mide por la edad, sino por el funcionamiento. Hay personas que pueden tener unos pulmones de una persona de 80 años, y teniendo 30, pero porque han fumado desde los 14, ¿sí? Hay personas que tienen, no sé, hablando de hígado, riñón, músculos, etcétera, que tienen una edad mucho más avanzada de la que tienen. Entonces, la juventud o la vejez no se miden por la edad, sino por el funcionamiento. Hay personas que tienen 90 años y son más activos físicamente que una persona de 30, 40, 50 y más en nuestro país que está en ese proceso de desarrollo, por no decir que somos del tercer mundo, ¿no? En donde no se tiene conciencia de la importancia del ejercicio para la salud, ¿no? Y eso finalmente tiene implicaciones muy positivas en todo. Hablando del cerebro, no solo en cuanto a la función fisiológica, sino a la salud mental también. La persona que hace ejercicio mejora en su salud mental, ¿sí? Y la salud mental, a pesar de que digan que Colombia es el país más feliz del mundo, porque en algún momento lo hemos escuchado, pues no es así, esa no es la realidad, ¿cierto? Realmente sí hay problemas de fondo y pues, ¿no? Que refleja, digamos, que el estado psicológico y mental de las personas que viven en este país. Y pues en general en Latinoamérica, digamos que hay una tendencia similar, pero más en nuestro país que ha tenido, digamos, como ese historial de conflicto armado y demás, de violencia y todo eso se ha convertido en nuestra cultura, y nuestra cultura es de violencia, agresividad, ¿verdad? Entonces la invitación ahí, pues, digamos, antes para que deje la de la acción, si tienen preguntas acerca del tema, de si tienen de pronto algún familiar que con alguna enfermedad pulmonar que podamos hablar de eso, o si alguno de ustedes tiene algún tipo de enfermedad y quieran preguntar algo, o la abuelita, o un primo, etcétera. Listo. Entonces, hágale, muchachos, pregunten. Ustedes levantan la mano, pero pues pueden escribir ya sin permiso, por decirlo así. ¿Listo? Entonces los escucho. Lo de la actividad nos explica un poco. Listo. Bueno, entonces hablemos un poquito de esa última diapositiva. No importa ahí que tomemos un poquito del otro tema, el tiempo del otro tema en estos 15 que nos quedan, en estos 10 minutos. Entonces, ¿qué pasa con el sistema, con la actividad física? Hay varios tipos de ejercicio, ¿no? Uno se llama ejercicio aeróbico y lo que es ejercicio aeróbico tiene que ver con el aire, ¿cierto? Ejercicio del aire, es decir, todo lo que en lo que usted tenga que incrementar su respiración, ¿cierto? Su frecuencia respiratoria. Normalmente usted ahí estando sentado después del desayuno, usted tiene una frecuencia respiratoria de 12, de 16, de 15 respiraciones por minuto, ¿cierto? Si usted se mira, digamos, como el tórax, o si usted se cuenta cuántas veces respira en un minuto ahí con un reloj, usted va a tener ahorita esos 16 o 15 respiraciones. Pero resulta que eso no solo es respiración, sino que acuérdense que todo va conectado, ¿no? Entonces, con la respiración también están las pulsaciones del corazón, ¿cierto? Usted está ahí tranquilo, pues usted no necesita enviar sangre con tanta rapidez, digamos, a los músculos de las piernas como si lo está haciendo, digamos, este personaje.
¿cierto? Si usted empieza a incrementar la respiración, es porque usted está exigiendo los músculos para que le llegue sangre. Entonces, si usted va corriendo, usted necesita empezar a inhalar rápido y su corazón empieza a expulsar un poco más de sangre, tanto sangre desoxigenada a los pulmones para que se oxigene vuelva a llegar, como para la sangre que sale hacia todos los músculos que usted necesita para poder hacer ese proceso de correr. ¿Listo? Entonces, ese es un tipo de ejercicio el ejercicio aeróbico, ¿listo? Entonces su trotadita en la mañana y todo sirve, ¿verdad? Entonces usted mismo se va a empezar a dar cuenta de los cambios. Y el otro tipo de ejercicio es de pronto ya las contracciones que usted haga musculares, pero contracciones, por ejemplo, con pesas. Si usted levanta pesas o si usted hace flexiones de piernas o flexiones de brazos. Entonces, o flexiones de pecho, como se llaman. Entonces, ahí lo que usted va a hacer, pues depende de las veces que usted haga la repetición y depende del peso que esté utilizando y depende, pues, lo que usted necesite para sus músculos. Si usted quiere que se le agranden los músculos, es decir, que le crezcan los músculos, entonces usted tiene que hacer un ejercicio X. Y si usted más bien quiere una resistencia de esos músculos, es decir, que usted pueda ir a correrse una maratón, ¿cierto? Unos 21 kilómetros. Entonces usted necesita otro tipo de preparación. Y ya, y pues ya digamos las recomendaciones, si usted practica algún deporte, entonces hacerle a la práctica del deporte sin pena, sin miedo de que está perdiendo el tiempo, porque realmente es una inversión para usted. ¿Listo? Entonces esa es la recomendación. Muy bien. Vamos a mirar otra vez aquí el chat. Bueno, entonces ya en estos minuticos les quiero adelantar que vamos a empezar a hablar algo de la genética, ¿sí? De las generalidades en genética. Este tema es bastante interesante porque finalmente va a salir... bueno, entonces mire, están preguntando. Aquí si mi abuelita se operaba el corazón abierto y a ella es que le da fatiga. Sí, digamos que... bueno, esperen, pues, esperen porque han preguntado varios. Listo, entonces, profe, la actividad me explica, listo, ya la actividad, ya no importa que tomemos tiempo de esto, listo. Y Cristian Caicedo Jaimes dice, el asma, bueno, ¿cómo sería el asma? El asma lo que pasa es que, a diferencia del EPOC, es que hay algo que se llama el espasmo, ¿sí? Es así como cuando uno le da un espasmo muscular que se contrae el músculo. En el asma lo que pasa es un espasmo, es decir, el alveolo, miremos otra vez el alveolo, aquí, ese alveolo se cierra, ¿sí? Se cierra. No, y al cerrarse todo esto, hagan de cuenta, se contrae, ¿sí? Como si le estuvieran haciendo una succión, una presión para que esto se contrajera. Entonces en el asma eso es lo que pasa, pues que el alvéolo se contrae y la persona también se va a sentir ahogada porque pues finalmente sí va a entrar el aire, pero no hay un intercambio de gases, ¿sí? No hay un intercambio de gases allá en los alvéolos, en la unidad alveolar. No hay un intercambio de gases porque el alvéolo está cerrado. Entonces por eso las personas que tienen asma deben cargar pues su aparatico este, que es un broncodilatador, ¿cierto? Dilatar, abrir. Entonces, consumen el broncodilatador y lo que hace es otra vez como abrir, como soplar el alvéolo para que pueda darse el intercambio em, de gases. Básicamente, pues eso es. Pues esto tiene pues un carácter pues hereditario, es decir, que la persona nace con esto por cuestiones hereditarias, que es lo que vamos a ver más adelante con las herencias y todo eso. Cuando una persona con asma se ahoga demasiado, ¿qué se puede hacer en este momento? Entonces, sí, no, Gisette, definitivamente la recomendación es hacer ejercicio, pero no cualquier ejercicio. Para eso se tiene que consultar a un profesional, como un fisioterapeuta o un entrenador físico, más bien un fisioterapeuta o un médico, pues, que sepa de deporte, ¿no? Hay profesionales que se encargan de eso porque es que cada persona es distinta, Gisette. Es decir, el profesor de biología no le puede decir lo que deben hacer todas las personas que tienen asma, sino que cada persona tiene su particularidad. Porque usted puede decir, no es que yo no fumo, pero hay otra persona que dice, no, yo tengo asma y fumo. Sí, o hay otra persona que dice, yo tengo asma, no fumo y hago deporte de alto rendimiento. Sí, y es un corredor de maratón o de 100 metros planos. Entonces cada persona es distinta y cada persona tiene que ser
evaluar, así como cuando se le da un medicamento, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Julián dice, mi abuelita se para el corazón abierto y ella me dice que se fatiga. Sí, claro, el corazón finalmente pues tiene que ver con el sistema respiratorio en el sentido en el que el corazón es quien envía la sangre a los demás tejidos y pues tiene que también enviar la sangre hacia los pulmones. Entonces hay digamos que unas implicaciones más complejas que no nos corresponden a nosotros en este momento estudiar, Julián, pero sí, definitivamente lo que tiene que ver con el corazón tiene que ver con los pulmones y ya lo vimos con la circulación, ¿no? Ustedes también con sus tareas lo hicieron. Dice Michael Steven, profe, yo sufro asma y cuando a mí me da gripa o cualquier enfermedad me da un ataque de asma. ¿Por qué pasa eso? Entonces, lo que pasa con la gripa es que es muy sistémica, ¿no? La gripa ataca sistémica y por eso es que uno le da gripa y uno le da fiebre y aparte le da malestar general. Entonces tiene que ver también un poco como con las defensas. Entonces también recomendación, la práctica de ejercicio y más ustedes que son jóvenes muchachos. Em, venga, miramos aquí a ver si alcanzamos a ver. Se puede recuperar un fumador, eso es lo que decía Cristian, que sea un inhalador, sí, correcto. Ese inhalador se llama, por lo general, depende pues también, pero se llaman broncodilatadores porque dilatan el bronquio, ¿sí? También que el bronquio se cierra. Dice, ¿se puede recuperar un fumador? Sí, Juan Manuel Romero dice, sí, pues claro, ¿qué pasa con el cuerpo? Pues que el cuerpo es muy sabio, ¿no? Y la cuestión es que al llegar la sustancia negativa, como es todo lo que tiene el cigarrillo, a los pulmones y a los bronquios y a los alveolos, el cuerpo no dice, ah, me voy a enfermar, no, sino que el cuerpo dice, me voy a adaptar a lo que viene, ¿cierto? Porque pues por algo tiene millones de años de evolución, o tenemos millones de años de evolución, hablando de los seres vivos. Entonces la adaptación corresponde a que se empieza a tapizar, ¿cierto? Ah, entonces si me están echando sustancias más fuertes, entonces yo me voy a volver más fuerte. Y así pasa a nivel celular. Empieza, digamos que a volverse las paredes fuertes, rígidas, incluso los alvéolos se vuelven fuertes y rígidas, aguantando pues todas esas toxinas que vienen del cigarrillo. Esas paredes al volverse duras, pues no van a permitir el intercambio y van a empezar a cambiar su función. En vez de tener, por decirlo así, la sencillez de permitir el paso de gases como es el CO2 y el oxígeno, pues se van a empezar a poner más duras para resistir todas las toxinas. Y eso lo que va a generar es una falla en el funcionamiento pues, del intercambio de gases en ese caso o del transporte de aire si fuera en los bronquios. ¿Listo, muchachos? Entonces les dejo aquí pues presente que la próxima clase y ya en las clases que nos quedan vamos a hablar de herencia genética, leyes mendelianas, cuadros de Punnett, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muchachos, ya se acabó la clase. Discúlpenme otra vez por la llegada tarde. La próxima semana yo les respondo las preguntas que ustedes tengan, tanto del tema de sistema respiratorio como de genética que empecemos a ver. Guarden sus preguntas. Eh, listo, sí, Cristian, sí. También tiene un componente hereditario y quizá tomemos ese ejemplo para hablar de pronto un poco de la herencia. ¿Listo? Los muchachos, váyanse ya a la clase porque llegan tarde y nos vemos dentro de 8.